La tan esperada contraofensiva de Ucrania para recuperar territorio de las fuerzas de ocupación de Rusia continúa después del motín del grupo mercenario Wagner de Rusia. Aquí están los últimos desarrollos. La contraofensiva de Ucrania continúa en las regiones del este de Donetsk y el sureste de Zaporizhia, y los funcionarios afirman haber tomado la iniciativa estratégica cerca de la ciudad de Bakhmut. Se siguen analizando las consecuencias del motín de los mercenarios Wagner de Rusia y sus posibles implicaciones para el presidente Vladimir Putin. Rusia ha continuado con los ataques con misiles y aviones no tripulados, incluido uno que mató a 12 personas en una pizzería en una ciudad de Donetsk. Iniciativa estratégica tomada en torno a Bakhmut. Ucrania ha continuado con sus operaciones de contraofensiva y dice que sus fuerzas están logrando avances. El Estado Mayor de Ucrania declaró que sus fuerzas habían tomado la iniciativa estratégica en torno a lo que queda de la ciudad oriental de Bakhmut, la mayor parte de la cual ha estado bajo control ruso después de la batalla más larga y posiblemente más sangrienta de la guerra. Las fuerzas ucranianas también continuaron llevando a cabo operaciones ofensivas con el Instituto para el Estudio de la Guerra ISW con sede en Los informando de combates significativos en varias áreas a lo largo de la línea del frente. El martes, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó que era altamente probable que las fuerzas ucranianas hubieran recuperado tierras en la región oriental de Donbas del país ocupada por Rusia desde 2014, cuando anexó ilegalmente Ucrania y las fuerzas respaldadas por Rusia tomaron el control de partes de Donetsk y regiones de Lugansk. Se produjo días después de que un comandante ucraniano dijera que se habían recuperado tierras cerca de la aldea de Krasnohorivka, ocupada por los rusos. Hablando durante su discurso de la noche del lunes, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que era un día feliz para Ucrania, pero no dio detalles ni habló sobre áreas específicas. La BBC no ha confirmado de forma independiente esta evaluación y las autoridades rusas no han mencionado a Krasnohorivka en sus actualizaciones. Los funcionarios ucranianos han retomado previamente varios asentamientos en la región oriental de Donetsk y la región sur de Zaporizhia, pero este sería el primero que estuvo bajo control ruso desde antes de la invasión de febrero pasado. Según los informes, las fuerzas ucranianas también han logrado avances en la región sur de Kherson, cruzando el río de Dnipro y estableciendo un punto de apoyo en su margen izquierdo, según los bloggers de guerra prorrusos, pero nuevamente la BBC no lo ha confirmado de forma independiente. Marcha de Wagner sobre Moscú. Los últimos avances posibles se producen después del motín de 24 horas del grupo mercenario Wagner, que terminó a 200 kilómetros 125 millas al sur de Moscú. El sábado, el ejército privado de mercenarios que había estado luchando junto al ejército regular ruso en Ucrania se apoderó de la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, condujo por la M4 hacia Moscú y derribó helicópteros militares rusos y un avión en su camino. Fueron dirigidos por Yevgeny Prigozhin, quien ha jugado un papel vital en la campaña militar de Rusia en Ucrania, reclutando a miles para su grupo de mercenarios Wagner, especialmente de las cárceles rusas. Durante mucho tiempo ha estado en una disputa pública con los jefes militares que dirigían la guerra, pero eso se convirtió en una revuelta abierta cuando intentaron poner sus fuerzas bajo su estructura de mando antes del 1 de julio. El motín fue cancelado después de un acuerdo negociado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Prigozhin ahora se encuentra en Bielorrusia, donde se le prometió seguridad. Funcionarios ucranianos le han dicho a la BBC que esperan que el daño que creen que el incidente ha causado a la autoridad de Putin en Rusia lo lleve finalmente a perder el poder. Creo que ha comenzado la cuenta regresiva, dijo Andriy Yermak, el asesor más cercano del presidente Zelensky. Continúan ataques mortales con misiles. Mientras tanto, Rusia ha seguido atacando ciudades ucranianas esta semana con ataques con misiles y aviones no tripulados, con uno de sus ataques más mortíferos en los últimos meses que mató a 12 personas, incluidos 3 adolescentes, el martes. Al menos 60 personas más resultaron heridas cuando el restaurante de pizza en Kramatorsk, una ciudad del este en la región de Donetsk que está bajo control ucraniano pero cerca de las partes del país ocupadas por Rusia, fue atacado. Ria Pizza era un lugar popular que acogía regularmente a periodistas internacionales, voluntarios y soldados ucranianos que tomaban un descanso del frente cercano.
Zelensky dice que un presunto agente ruso involucrado en el ataque ha sido arrestado y será acusado de traición. Desde principios de junio, ha habido varios otros ataques fatales con misiles y aviones no tripulados en todo el país, incluso en la capital, Kiev, y Zaporizhia y el puerto de Odessa en el sur. Una zona residencial de Kryvyi Rih, la ciudad natal de Zelensky, también fue atacada. La invasión de Rusia comenzó con docenas de ataques con misiles en ciudades de toda Ucrania antes del amanecer del 24 de febrero de 2022. Las tropas terrestres rusas se movieron rápidamente y en unas pocas semanas tenían el control de grandes áreas de Ucrania. Habían avanzado a los suburbios de Kiev y controlaban gran parte del noreste del país alrededor de Sumy. Las fuerzas rusas estaban bombardeando Kharkiv, y habían tomado territorio en el este y el sur hasta Kherson, y rodearon la ciudad portuaria de Mariupol. Pero chocaron con una resistencia ucraniana muy fuerte en casi todas partes y se enfrentaron a serios problemas logísticos con tropas rusas poco motivadas que sufrían escasez de alimentos, agua y municiones. Las fuerzas ucranianas también desplegaron rápidamente armas suministradas por Occidente, como el sistema antitanque NLO, que demostró ser muy eficaz contra el avance ruso. Siguieron más armas occidentales y, en octubre, la imagen había cambiado drásticamente. Al no poder tomar Kiev, Rusia se había retirado por completo del norte. Ucrania tuvo su primer gran éxito, haciendo retroceder a Rusia desde Kharkiv y contraatacando alrededor de Kherson y finalmente recuperando el control de la ciudad. Más de un año después de la invasión, Ucrania ahora espera que su última contraofensiva pueda cambiar la guerra a su favor. Guerra de Ucrania es corrosiva para Putin. Jefe de la CIA. El director de la CIA, William Burns, dice que la guerra de Rusia en Ucrania ha tenido un efecto corrosivo en el presidente ruso, Vladimir Putin, y que el descontento por el conflicto crea una oportunidad única en una generación para la agencia de espionaje. Hablando en la Fundación Ditli en el Reino Unido, Burns calificó la invasión de Ucrania por parte de Putin como el desafío geopolítico más inmediato y agudo para el orden internacional actual. El discurso se produjo una semana después de que el jefe del grupo mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dirigiera sus fuerzas en un breve motín contra el mando militar de Rusia. Después del motín, las nubes se ciernen sobre las operaciones de Wagner en África. Muchos observadores en África Occidental y Central observaron con picada atención cómo se desarrollaba el motín del grupo Wagner en Rusia, curiosos acerca de su importancia en las vastas operaciones de la fuerza mercenaria en el continente. Desde 2018, cuando Wagner llegó a la República Centroafricana RCA para luchar contra un levantamiento, el grupo ha ampliado su presencia y luego lanzó operaciones en Malí, Sudán y Libia. Para los gobiernos africanos que luchan por lidiar con la creciente inseguridad interna, Wagner se convirtió en un salvavidas.